¿En cuál de los dos programas, Inge? A ver, empezamos con Mastercam. Sí, a ver, antes de eso, bueno, les voy a explicar, ¿ya? En la parte de lo que nosotros tenemos, el link de los instaladores, ahí ya les compartí los temas que vamos a utilizar. Entonces, SolidCAM trabaja con el postprocesador. Los dos son uno solo. El postprocesador es una carpeta que nos toca después reemplazar dentro del programa. El SSCNC nos servirá para simular el torno que hay en el instituto y aprender a manipular la pantalla del torno para cuando vayamos en presencial, de uno podamos ocupar. Es idéntico, ¿sí? Entonces, para simular el mecanizado en el torno, el SolidCAM podemos ocupar es dentro de la interfaz de SolidWorks. Match 3 nos sirve para comunicarnos entre los códigos del router y la máquina del instituto. Está también importante porque sin no, no podemos ocupar la máquina. Y el Mastercam, este de aquí es de fácil crack. Entonces descargan y le instalamos. No se demora unos pocos minutos dependiendo de la computadora. ¿Listos? ¿Sí puede compartir el link, Inge, por favor? El link del Drive. Cada rato. No, mentira. Ayer me estaba instalando, Inge, pero no sé si hizo media rara mi compu y mejor otra vez le desinstalé. Sí, ¿verdad, Inge? Sí, Tiene virus. casi explotó la computadora y Ahí tienen ya en el chat el link. ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? Este programa es el menos pesado de lo que es CAM. Entonces, no le afecta mucho a la compu. Vamos a... Lo que sí Mastercard no es mucho pesado, no es pesado, Inge. no es pesado. Sí, a lo mucho necesita 1 GB más o menos. ¿Qué más? Mastercam. Listo, ¿no es cierto? Listos con Mastercam. Y entonces vamos a ver la interfaz de Mastercam. Entonces, estos programas verán todavía lo que les he pedido para cuando vayamos al instituto a hacer la práctica de fresado. Alguien tiene que tener la computadora con su Match 3. Si vamos a hacer algo en el torno, ya la clase previa, tenemos que haberlo revisado en el SSCNC, que el código trabaja bien, que no hay errores y ni colisiones. La herramienta no se choca. Sí, ayer me preguntaba del otro grupo, ¿qué pasa en el simulador si la herramienta choca? Solo les da un mensaje y la simulación sigue. Entonces les dice, la herramienta colisionó, sigo trabajando y de ahí ustedes deciden sí, no, le corrijo. ¿Sí? Entonces ayer debían haber reinstalado. Sí, vamos a ver un poquito cómo se ve esto. El programa Mastercam tiene en la interfaz lo que es las opciones como cualquier programa de Office.
Tenemos aquí el archivo, editar, vista, analizar, crear, sólidos, formas, tipo de máquina y procesos de mecanizado. Entonces, lo que nosotros primero vamos a ver un poco es cómo funciona la interfaz. Cuando nosotros instalamos, nos aparece esta pantalla en azul. Igual podemos cambiarle de color, un color que les guste o que se vea, que vean mejor en su computadora. Listo, acá abajo tenemos herramientas para visualización, como son las de zoom. Acercar, alejar, encuadre. Entonces, por ejemplo, está ahí el zoom. Cojo la primera, zoom fit. Se acerca y lo pone todo en la pantalla. Zoom fit. Ya, vamos a la segunda, bueno, esta actualiza los datos de la pantalla como que repintados, dice, ¿sí? En este caso, como no tengo un sólido dibujado, no va a haber ningún cambio. Solo tracé unas líneas. Tracé 4 líneas como habíamos hecho en un ejercicio en la clase. Trazamos y listo. Vamos al siguiente. Zoom target. Es como nosotros dibujamos una ventana de lo que queremos que sea. Así funciona Zoom Target. ¿Sí? Es como el Zoom Window en AutoCAD, así más o menos. Vamos a la siguiente opción de Window, de Zoom. Habíamos visto como el Zoom Window. Este es Zoom Window. Vamos acá. Sí, la diferencia entre estas dos. La una trazamos el área desde el centro, la otra trazamos de la ventana de visualización desde la esquina. Entonces vamos a la primera, Zoom Target, trazamos desde el centro. Zoom Window, trazamos desde una esquinita. ¿Sí? Zoom Target, Zoom Window. Bueno, no hace ningún efecto ahorita. Vamos al zoom previo. Como estaba el zoom antes, ¿sí? Y alejar. Opciones de zoom. Siguiente en estas herramientas tenemos un movimiento dinámico para girar la vista. Entonces, damos un clic y empezamos a girar la vista a donde nosotros nos acomodamos. ¿Sí? Entonces, así le voy a poner, ahí. Estos son los ejes X y Z. Me las rayo. Nosotros nos fijamos acá abajo. Dice eje X, está hacia acá. Eje Y, de donde está el origen, que se cruza aquí. Y eje Z. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros los 3 ejes que vamos a trabajar en lo que es router. X, Y, Z. Depende cómo nosotros dibujemos, dónde acomodemos nuestra figura, empieza el mecanizado. Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta? Disculpe, Inge, en la foto que envía al grupo, le pongo yes nomás. A ver, es que no estoy pendiente del celular. A ver, déjenme ver. Ahí dice no thank you, ¿no es cierto? Sí. Ahí ok nomás. Ok.
Y listo. Ya, denme 2 minutitos, chicos, por favor. Entonces, hasta aquí sigan instalando y abran su archivo. Listo. El día de hoy yo también tengo que ir a hacer el trámite de la matrícula, entonces no vamos a tener la clase completa, entonces tratemos de optimizar el tiempo y sacarle el mejor provecho hasta las 8:30, ¿ya? Vamos acá. Preguntas hasta aquí. ¿Ya instalaron? Inge, yo estoy instalando el programa. Ya. Ajá. Ya, Pero sí estoy atendiendo caso. sí. Inge, sí se queda grabada la clase, ¿verdad? Sí, Ay, 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 Inge. Bueno, ya. Entonces, chicos, ejes X y Z. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo trabaja en router. Entonces, como habíamos dicho, en router primero trabaja XY, es decir, hace el corte, después hace su desplazamiento hacia abajo, ingresa más la herramienta, otra vez repite el proceso, ingresa más. Lo que vemos en amarillo serán los movimientos de la herramienta, lo que vemos en celeste es velocidad en corte, cuando está cortando o trabajando el material. Eso depende de lo que nosotros le pongamos al programa. Entonces, aquí quiero que vean cómo funciona el programa. Nos vamos a simulación. Tenemos dos tipos de simulación. En un caso podemos ver la herramienta y damos play. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo hace las trayectorias. Llega la herramienta, baja, se maquina el contorno. Esta es una de las opciones para visualizar la simulación del mecanizado. Listo.
Aquí en esta opción de simulación me da la información del tiempo del trabajo que está haciendo ahí. Me da las distancias de los ejes donde ha recorrido desde -2 hasta -15 en Z, en X 105, 105, Y -55 hasta el 55. Velocidades que ha utilizado, mínimo 2000, máximo 5000. Sí, entonces esos son datos que se le cargó esto de velocidad. De acuerdo a eso nos calcula el tiempo. Tiempo de mecanizado. Voy a enviarles un archivo a los que ya tienen instalado. Que es este archivo. Les paso este archivo para que puedan abrir y ver cómo funciona. Ya. Ese archivo ustedes ponen acá arriba, abrir, y tienen este archivo. Listo, esta es la primera opción de simulación. ¿Qué más? Podemos, por aquí se activa las líneas de trayectoria. Regresemos. Estas son las líneas de trayectoria, todas activadas. Líneas de trayectoria se activan dependiendo el paso de la herramienta. Todas las trayectorias activadas, pongo play, se va a ir pintando y están todas las trayectorias trazadas. Sí, entonces aquí ya manipulándoles como vamos a ir aprendiendo, manipulando más esto. La segunda proceso de simulación está aquí. Verificar las operaciones en sólido. Sí, entonces las nuevas versiones de Mastercam nos dan otras opciones de visualización. O sea, por ejemplo, aquí le cambia el color o cosas así. Sí, no muy útiles, sino más atractivas, digamos, más gráficas, más bonitas. Ya, aquí nosotros podemos seleccionar modo turbo para cuando el programa es muy largo y necesitamos que lo simule pronto. En modo turbo no se controla lo que es, no se visualiza el trabajo, sino simplemente se ejecuta. Modo turbo, repito. Solo veremos al final el cambio. Solo cuando usted mueve la pantalla se ve cómo va cambiando. Modo turbo. ¿Ya? De la parte de acá abajo controlo la velocidad, a pesar de que estén en turbo. Fíjense aquí 1 y 100.000. ¿Sí? Pasos de 1 en 1, movimientos para refrescar 100.000. Esto podemos ir modificando para que la simulación se haga más rápida. Cuando ya tengamos mecanizados complejos, piezas más grandes. Eso. Vamos al segundo. Se ve solo la herramienta. La fresa. Acá podemos play. Vamos acá. De acuerdo a esta velocidad de aquí de simulación, vamos a ir viendo. Aquí hace la profundidad, fíjense. Bien. Listos. La siguiente, visualiza ya con el porte herramientas. Con el porte herramientas, play. Ya, cada que llegue a esta esquina hace un proceso de bajada y sigue. Eso es el router. Se detiene,
se desplaza en Z y trabaja. ¿Terminó? Preguntas. Ya, aquí tenemos esto. Detener en colisión, detener cuando cambio de herramienta y detener después de cada operación. Ya, estos dos últimos cuando tengamos más herramientas y más operaciones. Ahorita solo está una operación del contorno, maquinado de contorno. Regreso. Veamos que no hay colisiones. Play. Colisión. A ver, dice pausado en cambio de herramienta. ¿Ya? Entonces pongo play. No hay colisiones, ¿sí vieron? Se pausó porque tomaba recién la herramienta y empieza el trabajo. Listo, preguntas hasta aquí. Ya, en la reunión de Zoom ahí abajo hay un emoticón. Si no encuentran el emoticón en el chat, pulgar arriba si es que ya instalaron el Mastercam. Mejor se salieron de la clase. A ver. Córdoba. Señor Chulco también instaló. Aún no, Inge, estoy en proceso. La computadora no da. Mío ni descarga porque dice que tiene mucho virus. Ya, verificado que está sin virus, yo le subí el archivo. Si estuvieran descargando de una página fraudulenta, ahí sí desconfío. Inge, el 2016 es verdad. Mastercam X4. Allá. Sí, si quieren, actualmente hay el Mastercam 2021. No, pero el 2016 es más ligero, Inge. Este es de X4. Sí. Entonces, chicos, vamos a... ¿Cómo trabajamos si nadie tiene instalado? Señor Córdoba, nada más. Señor Acosta no ha ingresado ahora. Aquí Inge presente. Sí está. Y Sí, Inge. instaló. También ando en proceso de instalación, Inge. Sí. Bueno. Continúo ya. Vamos, para tener nosotros una figura como esta, ustedes han de fijar que cuando instalan y abran el programa, no se muestra los ejes. Señor Córdoba, confirme. No, Yo Inge, tengo no una se pregunta, muestra los Inge. ejes. No se muestran estas aristas, ¿no es cierto? Entonces, primerito aprender a mostrarles. Tenemos que presionar F. Déjenme me acuerdo. F. Veamos. F9, ¿sí? Presionamos F9 para que funcione. ¿Me funcionó? Sí, Inge. Ya, listo. Señor Flores, dígame. Inge, primero debemos diseñar en SolidWorks y pasamos a Mastercam, ¿o cómo funciona? Ya, gracias, buena pregunta. Funciona de las dos formas. Podemos nosotros dibujar aquí como este también es un CAD, o podemos traer nuestras figuras del SolidWorks,
Sí, sí, ahorita, bueno, tendríamos que hacerlo por orden, ¿no? Primero dibujamos en el SolidWorks, guardamos el archivo, cerramos el Solid para que no colapse la compu y de ahí venimos acá. Los formatos que podemos abrir de archivos son, ¿se acuerdan que yo les dije? Con este nos compartimos a otro programa. Ay, lo odio. Cancelar. A ver. Los tipos de archivos que podemos abrir, vamos viendo. ¿Cuáles conocemos? MCX son los que se guardan de Mastercam. No sé qué le anda pasando. Edu MCX son los de la licencia educativa. Versiones anteriores de Mastercam, archivos Mastercam. IGES, ¿se acuerdan de este formato IGS? O IGES. Era cuando pasábamos piezas que eran de SolidWorks, digamos. De una versión a otra. Sí. Ya, este IGES también nos sirve para abrir aquí. IGES. Siguiente, piezas de AutoCAD. Los dibujos en AutoCAD también lo podemos abrir. Este otro formato, ¿se acuerdan? Para Solid. También nos servía para pasarnos en el Solid de versión a versión. Entonces ya aquí, hasta aquí he asegurado que nos abre SolidWorks. Sí, aquí hay unas extensiones .prt. Sí, estas ya son de otros programas. ASISAT también podemos guardar en el Solid. STEP también podemos guardar en el Solid. Déjenme un segundito. Entonces, vamos poniendo un visto las que conocemos y o podemos guardar en el Solid. Ay, miércoles. No me deja rayar encima. Bueno, IGES, AutoCAD, para Solid, STEP, ASISAT, piezas de SolidWorks. El problema es que no les reconoce bien, pero sí pueden ponerle con extensión SolidWorks, dibujos planos de SolidWorks, piezas de ensambles planos, piezas de Solid Edge, piezas de Inventor, piezas de Katia, sí, y otras más. Sí, entonces todos los programas, casi todos los programas compatibles. Sí, voy a poner que me abra archivos, no me acuerdo en cuál nos manejábamos más. Para SolidXT, déjame ver si tengo algún archivo a que miren cómo se abre. Descargas. No, como IGS. Aquí está uno. Stark, tapeta. Ya, este abramos. Veamos si es compatible. Ok. Sí. Nos abrió, ¿no es cierto? Opciones de visualización, aún no habíamos visto acá arriba. Opciones de visualización. Vista superior, vista frontal, vista lateral, vista isométrica. Superior, frontal, lateral, isométrica. Listo. Esto es para que yo visualice. Esta de acá es para que trabaje la herramienta. La herramienta en la fresa siempre va a llegar desde el plano top. Si ustedes cambian aquí, la herramienta va a ingresar desde los costados y no es así. Entonces, desde plano top. Siguiente, opciones de visualización. Tenemos vista alámbrica con aristas ocultas y vista alámbrica sin aristas ocultas.
¿sí? Entonces, vistas alámbricas. Y en la de al lado, vistas en sólido. Esta de aquí, vista en sólido. Remarcado los contornos, nos dice. Y bueno, los parámetros de configuración de estas figuras. Shading. Podemos cambiarle de color. No, no, no. Muy confuso. Muy confuso. No se va a ver. Ok. Inge, y para poner así en una vista isométrica, ¿cómo se pone? Acá arriba. Aquí tenemos las vistas en verde para colocar las vistas. Estas. Sí. Vista superior, frontal, lateral, isométrica. Listo. ¿Vieron el cambio de color? Como que no pega full. Ya. Entonces podemos ir manipulando lo que es la interfaz. Si no nos gusta que se vea azul, podemos cambiarla. Eso en cuanto a la configuración y parámetros. Ya. Les voy a pasar este archivo que dice para que ustedes puedan abrirlo y vamos a ver. Primero quiero analizar distancia. Esto mide 37 milímetros. Bueno, le he cogido mal. Unos 38 milímetros mide esto. 38. Bueno, es una pieza pequeñita, ¿no? Sí. Voy a cambiarle el color nuevamente. No sé. El que estaba bien. Ok. Listo, entonces lo básico, ¿no es cierto? Ahora ya estoy yendo a la pregunta del señor Flores. Así traemos un archivo de SolidWorks. Pero nosotros también podemos hacer aquí nuestro archivo, porque el Mastercam es un programa CAD, diseño asistido por computador, CAM, maquinado asistido por computador. Ya vimos un ejemplo del maquinado, ahora vamos a ver lo que es el CAD. ¿Sí? En la siguiente parte voy a poner un archivo nuevo. Guardarlo, no hice nada. Vamos a ver acá. Tenemos herramientas de croquis. Ay, qué bulla. Tenemos aquí herramientas de croquis. Línea, punto, línea, círculo, rectángulo, redondeo y chaflán. Y línea spline nos dice. Y operaciones básicas de sólidos. Ya, entonces, herramientas de croquis, aquí las tenemos. Voy a activar el origen que se visualice. ¿Ya? Por defecto, estoy trabajando en el plano XY. Desde ahí trabajaremos. Y como estamos desde el plano top, este plano es el que va a regir lo que es esta cara de acá. Trabajar en este plano XY. Entonces voy a coger línea. Bueno, para que conozcan cómo funciona línea. Dice, igual que el AutoCAD, especifique el primer punto. Lo podemos especificar con coordenadas aquí.
Les voy a poner que el primer punto está en 100. En 100, 100. Enter. Y está el primer punto ahí, por ahí, 100, 100. Ahí está en 100, 100. ¿Se acuerdan que hicimos una figura media con el ejercicio de coordenadas absolutas? Estas son mis coordenadas absolutas. Aquí puedo ingresar esos datos. Ahí puedo colocar los valores que tenía. 50. Bueno, yo no los tengo a la mano, ¿no? 50, tab, 100, ya. De esta manera puedo ir trazando líneas por coordenadas. Entonces, necesario, sí, por lo que tenemos ahí un ejemplo en el cuaderno. Espero que hayan copiado, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de las coordenadas, que era más o menos un pentágono, algo así, medio distorsionado. Listo. Otra opción para dibujar la línea, una vez que ya tenemos el primer punto, voy a repetirle 100, tab, tecla tab sobre la mayúscula, 100, tab, 0, enter. Y está ahí mi primer punto. El segundo punto puedo especificarle como una coordenada polar, la distancia y el ángulo. Por ejemplo, distancia 100, ángulo, con la tecla tab me desplazo, ángulo 45, enter, ¿sí? Distancia 100, ángulo 45. Así también podemos trabajar con línea. Entonces aquí entra ya un poco lo que les había explicado las otras clases de coordenadas. Coordenadas absolutas en lo que tiene que ver con coordenadas absolutas en el plano X, Y. Sí, entonces el ejemplo que hicieron ya sería un caso de estos. Entonces vamos a utilizar el programa común CAD. ¿Tienen las coordenadas que sacamos la otra clase? ¿Alguien? No, nadie tiene. Inclusive revisamos en la clase. Ya. Ya, gracias, señor Gordo. Esta es muy complicada, la anterior a esta. Déjenme ver. Disculpen que aquí cómo se borra las líneas. Le selecciona y le damos clic en eliminar nomás. A ver, voy a mostrarles eso, justo esta de aquí. Sí, porque está sencilla de dibujar. Ya, justo ya. Vamos ahí. Nosotros tenemos
Coordenadas absolutas, ¿no es cierto? Vamos a marcar aquí. Escogemos línea. La primera coordenada nos dice inicia, sería nuestro punto A. Nuestro punto A inicia en 2, 2. 2, tab, 2, tab, enter. Inicia en 2, 2. De ahí se mueve al punto B. 8, 2. Termina esto en 8, tab, 2, tab, 0, enter. Zoom, ¿no es cierto? Para eso tenemos la herramienta de Zoom. Listo. Siguiente línea, empieza en B, que es 8, tab, 2, enter, y termina en 12, 5. 12, tab, 5. Miren por acá. La siguiente empieza en 12, tab, 5. Y termina en 6, 11. Seguimos, la siguiente empieza en 6, 11. Y termina en 3, 8. Y la última se cierra, ¿no es cierto? Podemos acercarnos y darle clic, clic. Ya, esta era una de las figuras. Entonces, como vieron, trabajar con coordenadas absolutas. Ahora acá ya lo entendemos el por qué. ¿Sí? Eso en cuanto a trazar con líneas. Vamos a O trazar. sea, se puede trabajar tanto con las coordenadas como, así como lo hacíamos en el AutoCAD, ¿verdad? Así. Sí, y con cotas también, o sea, puedo yo indicar ya las distancias que necesito y después las coordenadas me quedarán ahí. Vamos con el caso del rectángulo para que me entiendan. Rectángulo. Entonces, este rectángulo yo voy a dibujar lo que sería mi material en bruto para esta figura. Seleccioné rectángulo. Aquí tenemos opciones. Este es para que un rectángulo sea centrado, es decir, donde yo dé clic va a ser el centro del rectángulo. Veamos. Entonces así, yo doy clic, ahí es el centro. Desactivo esta opción, es la esquina. Sí, entonces es la esquina. ¿Cómo funciona la herramienta rectángulo? También por coordenadas. Entonces en X, primer punto del rectángulo, quiero que sea en el 0, 0. Desde aquí. Y quiero que cubra todo mi material que está acá. Entonces cojo y le veo un más o menos. Ya, necesito, o doy clic, o ya veo aquí las distancias, ¿no? Ya ven aquí las distancias. Entonces yo veo aquí la distancia 15, 13, ya. Pongo 15, tab, 13, enter. Listo, ahí tenemos mi rectángulo trazado. Entonces, ocupé distancias, ya no me fijé tanto en las coordenadas. Entonces, podemos trabajar o coordenadas o distancias. Y dibujamos, como dicen, parecido al AutoCAD. Escape para salir de la herramienta rectángulo. Listo, hemos dibujado la figura que hicimos con las coordenadas. Preguntas. Ya no hay preguntas, qué bueno. Vamos acá, porque aún no tienen instalado que van a preguntar. O ya cuando están trabajando a la par y no avanzan, ahí surgen las preguntas. Sí, Inge, eso sí tiene toda la razón. Ya, no se descuiden, se van atrás, atrás, atrás. Vamos acá. En la parte, bueno,
la parte de aquí, lo siguiente que ya tenemos el dibujo. En un router no necesitamos que el dibujo sea un sólido, sino basta con que tenga líneas, porque el mecanizado va a ir por esas trayectorias. Vamos a trabajar por estas trayectorias y el movimiento en Z nosotros lo programamos. Entonces aquí no nos interesa tener un sólido dibujado. Quienes ya tienen instalado van a ver que esto de aquí no les aparece a ustedes. Bueno, si yo quiero, ¿puedo hacer un sólido con esto? Sí puedo. Si quieren, hagamos de sólido para que vean. Hasta aquí hemos utilizado lo que son las herramientas de croquis. Estas serían las herramientas de croquis. Acá tenemos operaciones recortar, extender, operaciones de girar, rotar, escala. ¿Sí? Entonces ahí ya cuando ocupemos más matrices, ¿sí? Entonces estas herramientas también son útiles, ¿no? Por ejemplo, hay 5 perforaciones, no voy a estar dibujando de una en una, sino ocupo matriz lineal. Así, por ejemplo. Me voy a donde dice tipo de máquina. Router. Vamos a hacer un proceso de maquinado en router por defecto. Inge, disculpe, ¿de cuánto era el valor de ese cuadrado? Ah, le puse 15 y 13 en las medidas. Ese rectángulo no dibujamos. Ese le dibujé ahorita. Ya, listo. A ver, chicos. Entonces, ya espero que haya dibujado el rectángulo. Estoy en una vista isométrica para que ustedes la puedan apreciar. Esto no tiene un espesor. Entonces, si yo trabajo con solids, ahí sí ya puedo generar como sólidos. Tenemos extrusión, revolución, barrido, recubierto, redondeo, chaflán, vaciado, recortar, dar espesor, remover caras, inclinar caras, operaciones booleanas, agregar, remover y común. Este de aquí, remover y operaciones en común, regiones en común, perdón. Encontrar operaciones y desde superficies y layout. Layout es el plano. Vamos acá. Entonces voy a hacer una extrusión, algo facilito, ¿no es cierto? Extrude. Me pide, esta va a ser nuestra herramienta de selección. Siempre vamos a trabajar con algo similar. Dice, seleccione las cadenas. Voy a seleccionar el rectángulo. Extrusión. Ya, entonces les había dicho que nosotros para el seteo de la herramienta vamos a necesitar en la máquina, en la vida real, encontrar este punto. Entonces es preferible, como decíamos en el torno, que este punto esté en el frente del eje donde puedo llegar fácilmente. En el caso de este maquinado, que esté arriba. Entonces el sólido que yo tenga que hacer será esto para abajo. ¿Sí? Si yo voy a hacer esto un bloque, que sea hacia abajo. Listo, que el espesor tenga hacia abajo. Eso vamos a hacer en la extrusión. Primero, nos dice que escojamos la cadena y está escogida. Siempre nos fijamos en la flecha y los colores van cambiando. Ok, selecciona esa cadena. Nos dice la dirección. Mande. Disculpe, ¿cómo se cambia la dirección de la flecha? Esta dirección.
La otra, la anterior. A ver, vamos de nuevo. Me voy a sólidos, extrude. Aquí selecciono, ¿no es cierto?, el contorno. Y la flecha me quedó esta dirección. Acá podemos cambiar la dirección. Reversa. Ya, dependiendo de esta dirección, cómo les quede, en la operación de extrusión les va a salir para arriba o para abajo. Igual en la extrusión podemos cambiar si se extruye hacia arriba o se extruye hacia abajo. Ok. Entonces está hacia arriba. ¿Sí ven? Está hacia arriba. Crear un sólido. Distancia, pongámosle 3. Esta distancia tiene que ser hacia abajo. Entonces acá activo reverse. Dirección reversa de donde me muestra la flecha, reversa. Aquí no se va a cambiar la flecha. Dirección reversa donde me muestra la flecha. Listo. Ok. Se creó un sólido hacia abajo. Si le veo como sólido, todavía el corte que tenemos aquí no está marcado ni nada. Este corte. Está solo un sólido. ¿Listo? Es un rectángulo. Vamos a hacer el corte de esta figura. Me voy a, de nuevo, sólidos. Aquí las operaciones son así. Extruir. Voy a ponerme en vista alámbrica para poder mirar. Selecciono la cadena. En este caso quiero esta cadena, esta figura, esta forma. Ok. Y quiero que esa extrusión sea de corte. Entonces acá ya me aparecen otras opciones. Acá ya me aparece corte. Crear un sólido es como otra extrusión sin combinarle con el que está dibujado. O sea, una extrusión como un cuerpo aparte. Cortar cuerpo. Esta es la opción de extruir corte. Y agregar cuerpo. Este es para que la nueva extrusión se fusione y sea un solo cuerpo. ¿Ya? ¿Qué más? Listo, igual acá dirección reversa, de cómo está la flecha, reversa. Distancia de la extrusión. Listo. Entonces eso podemos ver ahí. Voy a borrar estas raíces. Y entonces tenemos crear cuerpo, cortar cuerpo y agregar cuerpo. Agregar sólido. Bueno, cortar. Sí, nosotros queremos una pieza cortada de esta figura. Cortar la distancia o por todo o hasta el punto. Si queremos una extrusión de corte inclinado según un vector, entonces acá seleccionamos por todo. En este caso por todo. Ok, solo para que mire. Ok. Esa figura ya está cortada. ¿Qué tal si me equivoqué de operaciones? Acá no me aparece nada. Chuta. Perdón. Ya, nos vamos acá al lado. Sí hay una opción para regresar a como estábamos. Sí, le voy a cambiar un poco. Ese verde está muy estroboscópico. Vamos acá. Ok. Ya. Me voy acá donde dice sólidos. Sólidos. Y aquí tengo mis operaciones. Fíjense, acá dentro está extrusión y extrusión corte. Entonces, extrude. Aquí están los parámetros que yo puse. 3 milímetros de extrusión. Todos los datos. Y aquí está la forma que escogí. El rectángulo que era el contorno. Y en extruir corte también está mi geometría del corte y está mis parámetros que le puse. ¿Sí? Entonces tenemos todo. Ya no hay problema, ¿no es cierto? ¿Dónde se cambia el color? Disculpe, Inge, no le vi. Ya, tenemos dos formas. Pero bueno, a ver. Vamos acá arriba.
aquí donde dice shaded, donde ponemos para ver vista sólida o vista alámbrica. Acá abajo tenemos configuración. Aquí está Entity Color, seleccionar color. Entramos aquí y cambiamos el color. Ok. Ok, también dice cambia la intensidad de la luz, pero bueno, no vamos a... Translúcido. Vamos ahí. Sí, le puse transparente. Aquí, en Shade. Y para el Desactivo. sólido, Perdón, y para el sólido, para poner el color. esto es para el sólido. Para verle en vista en sólido, aquí en Shaded. Shaded. Ya probaron inglés, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Sí, yo. Ya, ahí está. Apliquemos el inglés aprendido, chicos. El traductor. Cada herramienta del Mastercam va a estar preguntándole al traductor. Bueno, broma. Ya, entonces aquí ya hemos hecho una figura con los sólidos. ¿Podemos maquinar esto? Claro que podemos. Sí, en este caso, esta figura es muy pequeñita, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo trabaja lo que son arcos, redondeos. Sí, entonces, si ya tenemos dibujado como sólido, vamos a trabajar arcos y redondeos como sólido. Como sólido. Sí, entonces daríamos radios de redondeo. ¿Qué pasa aquí en este caso? Me voy a la vista superior. Digamos, por ejemplo, yo tengo mi herramienta que va a mecanizar eso y esta herramienta ingresa por aquí. Así le pongo yo la herramienta más delgada que tengo. Aquí me queda una parte sin maquinar. Sí. No me va a lograr sacar una esquina perfecta porque siempre tiene un... por el radio de la herramienta. Entonces me va a quedar aquí una sección así sin maquinar. Sí, me va a quedar así parte sin maquinar. Acá me va a quedar una parte así sin maquinar. Toda esta parte no va a poder entrar la herramienta. Entonces, si nosotros estamos diseñando o trabajando nuestra propia figura en CAD, ya tenemos que tomar esto en cuenta. No podremos hacer un corte con router, no podremos hacer un corte con ángulos rectos en la parte interna. ¿Podemos hacer un corte externo? Sí podemos. Si la herramienta, ahora voy a poner en verde, si la herramienta estuviera trabajando por fuera, así le pongo una herramienta la más grande que le ponga, esta herramienta sí va a dejarles esta esquina perfecta. Sí, entonces, ya cuando vamos diseñando en el CAD, vamos a ir pensando también en el CAM. Entonces, como mi fresa va a ir por afuera, me deja estas medidas perfectas. Pero si esto es un corte por dentro, me va a dejar estas esquinas faltantes. Siempre, por más que intente. Sí. Esto ya depende del radio de la herramienta, me va a dejar así. Entonces eso nosotros deberíamos ya considerar en el CAD y ir pensando a futuro, ¿no? Preguntas de esto. Pero sí hay solución para eso, ¿no es cierto? Para que quede así tal y cual como está en la figura. Si lo hago por dentro, si maquino por dentro. Con la fresa más pequeña, darle un acabado para que lo que nos quede aquí sea mínimo. Por eso digo, esto ya es una consideración de diseño. Entonces, si ya sé que esto va a ir a la fresadora, ya tengo que diseñar con redondeos. Si aquí encaja otra pieza con la misma forma, ya voy a diseñar con redondeos y con la holgura necesaria para que estas dos formas encajen, ¿sí?
Eso sería la Porque solución. porque por fuera sería con cualquier fresa, o sea, Claro, va a quedar tal y cual como está en la figura. Por dentro nomás sería el problema. claro. Entonces aquí ya depende cómo vamos a maquinar, qué figura es, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice ya usando las herramientas. Entonces me voy acá, voy a corregir esto. Y ahora voy a hacer esto, una extrusión hacia arriba. Vamos acá. Ya no nos sirve este extrude cut. Bueno, vamos a parámetros. Haz vos una distancia hacia arriba de 3. Entonces ya no necesito dirección reversa, que se mantiene. Ok. Ven, ya cambié, pero aquí me salió una X. Tengo que actualizar, regenerar. Listo. Ahora, si tengo que maquinar esto, ay, que casi no se le distingue. Si tengo que maquinar esto por fuera, sí voy a poder. Entonces, quedar esta figura así, sí voy a poder, ¿no es cierto? Entonces aquí la herramienta, cuando la herramienta va a maquinar por acá afuera, facilito. En este caso, esto sería fácil. Tendría que desbastar todo esto con la herramienta, pero la herramienta por fuera sí me va a dejar este ángulo perfecto como quiero, tal como he dibujado aquí, ¿sí? Entonces, si yo les doy la oportunidad de que ustedes dibujen la figura y de ahí las llevamos acá, ya vamos a ir haciendo el redondeo, que estoy ya pensando cómo me va a quedar maquinado. Voy a poder sacar esta esquina por fuera, esta esquina por dentro, el redondeo, todo eso entra dentro del CAD. Listo. Entonces voy a decir que voy a maquinar esto, ¿ya? Fíjense, ahora está para arriba. Muy complicado. No, regresemos. En parámetros puedo cambiar corte. Solo va a cortar 1 milímetro. Dirección reversa. Y acá tiene otra opción que ni se fijaron ni me preguntaron, pero bueno. Aquí hay otra opción. Thin wall. Pared delgada. En pared delgada lo que hace es como extrusión delgada de lámina en el soldo, ¿sí? Entonces vamos a ver, thin wall. Espesor de pared, dar espesor hacia adentro, dar espesor hacia afuera, dar espesor hacia afuera, dirección, distancia hacia afuera. Bueno, pongámosle 1 a ver cómo queda. Ok, actualizamos. Mire, así va a quedar un mecanizado, ¿no es cierto? O en proceso de mecanizado. Así. Entonces, si es esto lo que quiero hacer, si esta es mi figura, si esta es mi figura que quiero cortar, entonces, si este va a ser mi diseño, ahí sí tengo que tomar en cuenta lo que les dije. Entonces, por afuera de ley no me va a dejar trabajar estas esquinas. Esta esquina no va a poder trabajar. Por más que después usted quiera meterle lima para arreglarle, no lo va a lograr. Entonces, la solución, mejor en el CAD y a aplicar redondeo. Mm, O dejarle ya, o dejarle, si le dejamos tal como está, al momento del maquinar, de acuerdo al diámetro de la herramienta, por ejemplo, diámetro 3, ya le va a dejar aquí un redondeo, mi lápiz, un redondeo de radio 3. Si ocupo una herramienta de 5, les va a dejar un redondeo de radio 5. Aunque esto esté dibujado en punta, les va a dejar el redondeo del radio de la herramienta. Radio cualquiera que ustedes quieran. Sí, entonces esto, O sea, en el programa sale supuestamente que va a salir tal y como le vemos, ¿no es cierto? Pero ahí una vez llegado
el mecanizado nos va a quedar con los radios, como dicen, ¿no es cierto? O sea, usted puede dibujar como usted le guste, sí, pero al rato de pasar la herramienta por aquí, la simulación ya le va a indicar que va a quedar esto así. Veamos, hagamos. Entonces aquí esto mide un milímetro, sí, ese ejercicio más era para coordenadas, porque es una figura muy pequeñita. Vamos a vista isométrica, vamos a generar el código. Entonces regreso a Toolpad. Toolpad. En Toolpad voy a escoger Contour. Contour. Ok. Me sale ese nombre porque uno ha guardado el archivo, irán guardando por si acaso. Nos dice selecciona el contorno de la cadena, entonces selecciono. Aquí sí nos interesa la flecha. De acuerdo a la flecha, yo voy a decirle de esta flecha maquine hacia afuera o de la flecha maquine hacia adentro. Entonces ahí sí, la dirección de la flecha. Ahí le voy a dejar, ok. La ventaja de tener ya un sólido es que ya nos va a preguntar la profundidad hasta dónde maquino y le voy a poder seleccionar en ese sólido. Voy a seleccionar la herramienta. Como eso mide 1 milímetro, tendría que trabajar con una herramienta menor o igual a 1 milímetro. Entonces, 1 milímetro, vamos a seleccionar librería, herramientas. Si esta está ahí, señor Córdoba. No, Inge, ¿En pero dónde sí le se estoy quedó? atendiendo. Ah, está Y ya atendiendo. en la extrusión de 3 ya, y me falta eso de Para ya lo dejar. que estaba haciendo ahorita el corte. Ya, bueno. Entonces, atiéndale, ¿ya? En la parte de aquí de la herramienta, primero, nosotros aquí tenemos varias partes en lo que es el programa. Primero, herramienta. Segundo, nos dice parámetros de corte. Y tercero, nos dice lo que serían las profundidades, ¿sí? En especial profundidades de corte, de dónde a dónde voy a cortar. Listo. Entonces, herramienta, parámetros de corte. Entonces, ese va a ser el primer deber para que todos lo tengan. Es la actividad 1. Actividad 1, consulta en función a lo que tenemos aquí en el programa. Van a consultar los tipos de herramientas. Ya les enseño en el programa cuáles están para que ustedes en función a eso consulten. Y parámetros de corte. Listo, una consulta bien hechita. Vamos acá, en la herramienta, en seleccionar de la librería, filtro. Yo tengo aquí varios tipos de herramientas. Entonces, estas de aquí son las que quiero que consulte. Estas de aquí. Estas. Entonces, ¿cómo se llama esta herramienta? Esta. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? Una foto real, no caricatura, como la que está aquí. Sí, de todas estas. Tipos de herramientas. Eso la primera, las que están en Mastercam. Y la siguiente van a buscar herramientas de forma. Herramientas de forma. Por ejemplo, si yo quiero darle aquí un redondeo, voy a afilar mi propia herramienta que tenga esa forma de radio de redondeo. Herramientas de forma. Preguntas. ¿Está claro explicado el deber? Ya saben, el formato de entrega de actividades con el logo María Natalia Vaca de fondo, tal como entregaban las actividades del semestre anterior.
en el formato de entrega de actividades. Ya, como ustedes ya saben, ya no vamos a tener lío. Son cuatro No. temas de consulta. No, este está dentro. Solo Cuatro Tipos temas de de herramientas. consulta. Dos temas, el verde está dentro. Lo que Ya, está en verde está dentro del primer tema, es un subtema. Ya, vámonos a lo siguiente. Perdón. Ya, esa es la primera parte. Ahora, parámetros de corte. Tenemos aquí. En parámetros de corte nos dice profundidades de corte. ¿Cómo selecciono yo las profundidades de corte? Esas cosas debería incluirle aquí. Como parámetros de corte, ¿no? Una, la profundidad. Todo lo que me vaya diciendo aquí. ¿Cómo sé yo qué profundidad maquinar? Bueno, está el letting it out, no. Breakthrough, no. Vamos viendo, a ver, cierro esto. Letting it out es como ingresa la herramienta para ingresar tangente y no colisionar de pronto. Breakthrough es para cortar la pieza. Múltiples pasadas es para hacer un vaciado externo a la figura. Esta nos serviría para hacer la figura de acá afuera. Taps es para recorrer una distancia con el mismo mecanizado. Ya, entonces, en la parte de la herramienta, nosotros tenemos estos parámetros de aquí. ¿Dónde están? Tenemos estos parámetros. Todo lo que esté en amarillo en el programa es lo que podemos editar. Todo podemos cambiar lo que esté en amarillo. Sí, entonces, en los parámetros de corte es la velocidad de corte, son las revoluciones. Aquí ya ingresan fórmulas, ¿no? Hay fórmulas para calcular esto. También hay catálogos. Hay tablas de los fabricantes. Por ejemplo, fabricante Sandvik. Sandvik. Un nombre de una herramienta, ¿ya? Sandvik. Ya, entonces ese fabricante Sandvik ya les da unas características, digamos, de velocidad de corte para su herramienta. Ya, aquí es velocidad de avance y revoluciones. Como a partir de la velocidad de corte que me dé el fabricante, yo lleno esta velocidad de avance y revoluciones. Una fórmula. Ahí hay una fórmula. Ya, eso van a ser de consulta, entonces harán pantallazo. Lo que sea. Sí, con tal que se acuerden, por favor. Ya, entonces, dos temas de consulta. Tipos de herramientas. Tenemos herramientas de forma. Tenemos todas las herramientas que están en el Mastercam. De una en una ir viendo cómo se llama y para qué sirve. Y una foto real. ¿Sí? Parámetros de corte. Profundidad de corte, velocidad de corte, revoluciones, puede ir también velocidad de avance. Ya les digo, esto va en función de la herramienta, del material, entonces aquí habrá tablas de acuerdo al material, fórmulas que incluyen el diámetro de la herramienta, cosas que nos dice el fabricante. Listo, eso sería la actividad 1. Preguntas. ¿Para cuándo es la Ya saben, la fecha la ponemos con ustedes. Inge? Ya saben que la ¿Qué fecha la fecha? ponemos siempre con ustedes. A ver, díganme ustedes, Ya. mira. De aquí en 8. Ya, bueno. Vale. De hoy en 8 dice. Ya, para la Sí. mañana que tenemos clases, ya les he de preguntar cosas del trabajo para poder poner estos datos aquí.
Estos datos ya debemos saber cómo poner, entonces ya les he de preguntar. Sería entonces el 21, actividad 1. Listo. Ya. Entonces, aquí tienen herramientas en filtro. Vamos, la primera, presa de acabado plana, presa de acabado esférica, presa con radios de redondeo, piña de planeado, presa de redondeo, presa de chaflanes, así van a ir viendo cada una y sus características, ¿sí? En este ejemplo, para terminar, voy a seleccionar una de 1. Sí, ahorita atiendan, si están, no traten de seguir. Sí, ven, las fórmulas se actualizaron estos valores. Estos ustedes me dirán en la siguiente clase. Yo digo, escojo una herramienta de 1, ¿cuánto pongo? Ya, siguiente clase mejor, ¿bien? Vamos, porte herramientas, parámetros de corte. Aquí es donde decido si el maquinado va por fuera o va por dentro, derecha, izquierda. Ya. Pasadas de corte, voy a decir que haga cada milímetro, máximo cada milímetro pasa la herramienta, que no se esfuerce. Imagínense una herramienta de 1 milímetro, es una exageración esto. 0.1, ya. Pasadas de acabado, voy a hacer pasadas de acabado en el fondo, sí, porque esta figura tiene fondo. Si es que fuera que le corto hasta el otro lado, no. Pasadas de acabado, sí, 2 pasadas de acabado de 0.05. Listo, aquí nos dice mantener la herramienta bajada. Esto depende de la forma, a veces le daña la figura. Let in, let out. Si le dejo esto activado, me va a hacer un paso de ingreso. ¿Dónde está? Me va a hacer un ingreso a la herramienta, por ejemplo. Viene, hace una curva, ingresa a maquinar. Termina el maquinado y viene y sale. Entonces aquí me va a dañar fatal mi figura. Por lo tanto, desactivo, eso no necesito. Eso me ayuda a cuidar mi herramienta, porque la herramienta no se va a pegar de frente directo toda la herramienta, sino va a ingresar despacio. Entonces, en este caso, no me sirve. Ya, y parámetros de enlace. Y yo les dije primero todo, preferible en absolutas. La retractación dice 5 milímetros, es la distancia donde se va a mover la herramienta mientras no maquine. Entonces, a 5 milímetros de la base. Si ya tengo yo aquí mis mordazas y va a pasar por encima de las mordazas, esta distancia le pondré más. Fifth plane, la herramienta va a venir a toda velocidad de la máquina, lo máximo que permita, hasta 2 milímetros sobre la figura. De ahí va a ir despacio y empieza el trabajo. El trabajo de corte va a empezar desde acá arriba, desde aquí, desde 0 en altura, 0 en coordenada Z, todo esto es coordenada Z. Y la profundidad va a ir hasta aquí abajo, profundidad de -1. Sí, entonces ya vamos a... Es la ventaja de ya tener un sólido. Si no tenía dibujado como sólido, solo como líneas 2D, yo tenía que llenar a mano los datos. Este de aquí. En cambio, puedo darle clic y seleccionar de la pantalla. Ok. Listo, está maquinado. Vamos a ver la simulación. Y con esto terminamos, por lo que les digo que tengo el proceso de matrículas. Ya. Una cosa importante acá arriba en las propiedades. Tenemos que ver lo que nos dice el material en bruto. Al menos el material en bruto. ¿Sí? Tenemos que establecer las medidas. Entonces puedo... tenemos que visualizarlo. Puede ser como vista alámbrica o vista insólita. Y las medidas, voy a seleccionar aquí que se tomen de todos los sólidos. Miren, ya se actualizó. 13, 15, 3 de espesor, el centro. Ya, ok. Si le ven en la vista alámbrica, ¿no es cierto? Están estas líneas entrecortadas en rojo. Ahí sí me voy a la simulación. Ahí la tenemos.
Voy a ir despacio. Pausado en cambio de herramienta. Siempre activamos esto. Y entonces miren lo que les decía. Por la parte interna, si maquinamos por fuera esa figura, perfecto, ¿no? Este ángulo me dejó exactito. Pero el otro costado, miren el radio de redondeo. Entonces eso ya entra en la parte de que vamos a ir diseñando. Eso entra en el CAD, eso entra en sólido, entra en el programa que estamos dibujando. Listo, preguntas. ¿Dónde era? Disculpen, para Perdón, seleccionar hoy. la, para seleccionar lo que es la fresa, la herramienta ¿Cómo? No, se entrecortó, dígame. para seleccionar lo que es la herramienta, la fresa. Aquí, bueno, coge la herramienta, Toolpaths, contorno, y de ahí se le abre esta pantalla. A ver, chicos. Aquí está la herramienta, filtro. Bien. A ver, chicos, ya. Muy bien, gracias por la pregunta. Vamos a... yo me voy a ir a las matrículas presencial al instituto. Ustedes tienen que... hay que llenar una matriz de información. Entonces necesito que estén todos presentes, háganles despertar a sus compañeros, no sé, que asistan. Tienen que ingresar con la Inge Alicia, dicen Alicia Vaca, para registrar sus datos y que tengan todo legalizado. Sí, es una matriz que nos piden urgente. Entonces ahorita comuníquense con ella. No sé si se unen al enlace de ella y de ahí trabajen. Tienen que estar todos porque esa información tenemos que entregarla hasta hoy. ¿Sí? De esta clase ya les subiré la grabación. Ahí la revisan y la siguiente clase ya hacemos una figura. Ya todos instalado el programa, por favor. Sí, preguntas, chicos, ya me atraso de irme. Ya, Inge, por la Muy otra bien. semana ya de estar instalado. Muchas gracias. Ya, y la consulta, no se olviden y sigan viendo cómo es el programa. Gracias, chicos. Nos vemos. Conéctense Hasta con la luego. Alicia en Alicia. Ahorita ya nos mandó, creo, un Listo, mensaje. Inge. Avísenles a sus compañeros, porque esto sí es muy importante, esos datos que se les va a pedir. Gracias, chicos. Hasta luego.